Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Hemos concluido ya la primera parte de lo que era el seminario de formación en investigación en experiencias compartidas y teníamos como objetivo, cuando diseñamos desde la comisión académica ese seminario, que se pudiera poner en relación el profesorado que estaba participando en el programa de doctorado, pero también con los alumnos que estaban matriculados en esa primera jornada del programa de doctorado en Ciencias de la Salud. Queríamos ponernos en interrelación las investigaciones que se estaban haciendo, pero también el cara a cara. Queríamos que nos conociéramos y que eso pudiera dar lugar a, chispas, luces, sombras, dudas, certidumbre. En definitiva, queríamos conocer algunos de los proyectos que estaban sustentando esas 4 líneas de investigación que recuerdo: patología oral y salud, las implicaciones locales y sistémicas, procedimientos clínicos, intervenciones y resultados en salud, género y determinantes sociales en salud y epidemiología, salud pública y gestión sanitaria. Y eso es lo que llevamos trabajando en estos 2 días. Ha sido un recorrido, yo creo que intenso, pero desde luego, desde mi punto de vista, muy, muy provechoso. Hemos estado escuchando, hemos oído a investigadores expertos con unas líneas de investigación ya muy consolidadas, como María del Mar García Calvente, pero también a investigadores jóvenes a los que seguramente van a tener unas investigaciones o trayectorias muy exitosas. Me estoy acordando de Mario Cordero, de Jennifer Martín, también de Ana María Porcel. Proyectos muy consolidados sobre los registros de cáncer, como hemos escuchado con María José, o innovadores como el de Alfonso Vargas, con su análisis cinemático de la temática del baile flamenco. Proyectos financiados con muchísimos recursos, pero otros proyectos sin ninguna financiación. Sin ninguna financiación y que, sin embargo, hacen una gran aportación en esa confluencia entre lo que son las instituciones académicas o las instituciones de investigación y los activistas. Con esos proyectos se están dando, y estoy acordándome de este proyecto de Antonio Daponte, visibilizando y dándole voz a personas que sufren enormemente la desigualdad. Estamos hablando de eso que también nos gusta, de hacer ciencia con conciencia. En definitiva, hemos querido poner de manifiesto la complejidad de la investigación en ciencias de la salud. Esperamos a vosotros, doctorandos, que os haya servido para generaros más dudas y a lo mejor alguna certidumbre. Una vez concluida la jornada, daremos paso a la conferencia inaugural del curso académico 14-15, en la que, como sabéis, en este caso vamos a disfrutar de la ponencia de Nicolás Olea. Nicolás Olea, yo lo conocí hace mucho tiempo, cuando yo era enfermera de un quirófano, del quirófano de urología del Hospital Clínico de Granada. En ese momento recogíamos algunos trocitos de grasa de niños que estaban diagnosticados y que en ese momento lo estábamos operando de cristorquidia y de hipospadia. Nicolás Olea era en aquel año, en el año 2001, el investigador principal de ese proyecto. Hoy me ha contado que eso ha dado lugar a la red de infancia y medio ambiente, en el que ya están datados 3.600 niños diagnosticados. En fin, como veréis, el mundo da muchas vueltas y fijaros cómo al final nos encontramos de nuevo, ¿no? Nicolás Olea es hoy catedrático de Radiología y Radioterapia de la Universidad de Granada, director científico del IPS, no sé cómo se pronuncia, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, dirige un grupo de oncología básica y clínica que investiga factores ambientales como causa de enfermedades comunes. Organiza la Conferencia Nacional de Disrupción Endocrina, que agrupa investigadores en torno a la salud y exposición química y ambiental. Y, el año pasado tuvimos a Carlos Álvarez Dardé, que no necesitaba mucha presentación. Hoy tenemos a Nicolás Olea,
que tampoco necesita mucho más. Su currículum está por ahí y si a alguien le interesa, que lo mire. Muchas gracias, Nicolás, por aceptarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por las palabras y por la oportunidad de darme esta mañana para poder hablar de lo que estamos haciendo con todos vosotros y lo que estamos... ¿Ahora bien? Ahora mejor, perfecto. Y lo que estamos investigando. Yo quería presentarme como una víctima de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero no como una víctima, sino agradecido, porque el contacto con ellos durante estos 20 años ha sido casi permanente y hemos aprendido allí muchísimas cosas y orientado una vez y otra vez la investigación a factores ambientales, a factores de exposición individual, a estudios en cáncer, siempre con su apoyo y su buen consejo. Venimos de la clínica y empezamos hace años a interesarnos en determinadas enfermedades de causa ambiental. Fundamentalmente nos interesaba cáncer de mama y cáncer de próstata, y de ahí pasamos a los compuestos químicos ambientales con actividad hormonal. Todo lo que se ha ido construyendo se ha construido fundamentalmente hablando con compañeros en la clínica, con situaciones que se veían como emergentes, aumentos, como se ha presentado esta mañana, de riesgos de enfermedades, en la búsqueda de causas ambientales y al final también cómo interpretarlas y cómo dar, como alguien ha preguntado, mensajes a la población y cómo transmitir el conocimiento que tenemos con carácter preventivo a la población que nos tenemos encomendada. Pues entonces empiezo con el rollito. Es largo, es complejo, pero es toda una vivencia de 15, 20 años trabajando en el mismo tema. Se llama exposición humana a contaminantes ambientales y tiene primero tres justificaciones muy actuales por qué esto es un tema actual. La exposición a xenoestrógeno y cáncer de mama, puesto que ha sido el leitmotiv de nuestro grupo durante mucho tiempo. La exposición inadvertida e inoportuna, puesto que no es exposición profesional, es exposición de la población general. El concepto de disrupción endocrina y, por último, qué tienen que hacer las sociedades sanitarias y el principio de precaución. El otro día estuve en París evaluando proyectos del Programme National de Perturbateurs Endocriniens, que dicen los franceses, a los disruptores endocrinos, y como iba con un cuartito de presupuesto, en lugar de irme a cenar a la Tour d'Argent, me fui al supermercado Casino a comprarme una Coca-Cola. Y me dieron este ticket de compra. Un ticket de compra que por aquí dice mis gastos en euros y por el otro lado dice papier garantie sans bisphenol A. Ningún ticket de caja en toda la Francia tiene ese polvillo blanco que tienen los tickets aún en España. Ese polvillo blanco que tienen los tickets de compra, eso que hace que cuando uno se queda con el ticket de Zara para devolver los pantalones y cuando va a devolverlos ya se ha borrado todo, esos tickets térmicos son bisfenol A. Y los franceses se han puesto las pilas y han decidido que quieren evitar de forma específica la exposición inadvertida de las cajeras que son jóvenes en edad de procrear a bisfenol A, porque lo han medido en orina y ven que tiene unos altos niveles. Pues bien, seguramente el año que viene, el 2015, el 2016, asistiremos a una ampliación de esa prohibición de los tickets de caja, que yo traigo aquí mis tickets de caja del parking de esta mañana, para mostrar que son todos ricos en bisfenol A. Es decir, primera recomendación de esta mañana, tirad todos los tickets que tengáis en la mano, este no es, que se le hace una raya y se cae un polvillo blanco que se queda en la uña, eso es bisfenol A. Es un compuesto que vamos a ver mucho durante esta mañana, es hormonalmente activo a 10 elevado a menos 9 molar desde el año 1938. Pero a alguien se le ha olvidado de que había un riesgo de exposición y nos ha metido en este berenjenal. Entonces, de acuerdo, primera justificación, riesgo de exposición a las cajeras al bisfenol A en Francia, igual que el riesgo que puede ocurrir en otros restos de los países europeos. El segundo es de la prensa. No sé si habéis leído, estamos lejos de Aragón, pero hay todo un montaje en cuanto a la publicación en el periódico la semana pasada de la prohibición de beber agua en 7 pueblos de la comarca del Río Gállego, el mayor afluente del Ebro, por la contaminación por lindano en Sabiñánigo. Uno cuenta todo esto y dice,
el lindano en Sabiñánigo, en Huesca, pues este es uno de los grandes puntos de producción de pesticidas organoclorados persistentes de España, que se centran fundamentalmente en Porriño, el Porriño Pontevedra, en la ría de Bilbao, con Bilbao Chemicals, y las factorías de Sabiñánigo, que hicieron durante años compuestos orgánicos persistentes, fundamentalmente derivados del hexaclorobenceno, el isómero gamma. Pues bien, eso que parecía un problemilla acabado en el año 80, cuando decidieron enterrarlo todo, pues no es un problema. Ahora, según se ve en la foto, se está desenterrando. Porque claro, meter 600.000 toneladas de tierras contaminadas y el resto del lindano de que no se ha vendido en todo el mundo, que se devuelve a la fábrica y a la factoría, al final se convierte en que el lindano ha contaminado definitivamente el río Gállego y el agua ya no se puede beber. Pues acordaros que vamos a hablar de este tema, que parecería un tema antiguo, puesto que son compuestos orgánicos persistentes prohibidos en el BOE en el año 84, y como en el año 2014 hacen que el río ya no sea bebible. Y la gran amenaza es ¿cuándo llegará a Zaragoza? Pues llegará cuando llegue el agua a Zaragoza, ¿no? Y el tercer punto de justificación es de lo que ha hablado esta mañana varios de los ponentes, que son las desigualdades en la probabilidad de muerte por cáncer en España. Dice el editorial del País: el cáncer no es una lotería, porque lotería significa que es aleatorio, con distribución entre toda la población en función de las papeletas individuales que uno compre, el tabaco, el sol, la fibra o la no fibra. Pues no, el cáncer no es una lotería, puesto que la probabilidad de muerte por cáncer no es igual en todas las regiones de España, independiente de que uno tenga los mismos hábitos. Aquí está pulmón en el sur, que pasa en Cádiz, en Huelva y en Sevilla. Aquí está mama, de nuevo, que pasa en Cádiz, Huelva y Sevilla. O el cáncer gástrico y la probabilidad mayor de muerte en la cuenca del Duero, en donde hay pues una mayor probabilidad de muerte y que se atribuye fundamentalmente al arsénico como contaminante, a que meten los chorizos y los salchichones en las chimeneas, los ahumados, o como dice alguien, a la denominación de origen Toro, Zamora, Valladolid y Rueda, ¿no? Bien, algo tendrá el medio ambiente cuando favorece estas desigualdades regionales en cuanto a probabilidad de muerte. Es cierto que para mama las cosas son distintas, puesto que si muerte solamente el 20%, pues incidencia en lo que tendría que estar representado, y no muerte, que refleja además el tiempo en que se ha diagnosticado o el acceso a los servicios sanitarios. Pero bueno, en cualquier caso, es otra justificación para todas las charlas: riesgo de exposición ambiental en determinadas localizaciones tumorales. También como justificación va esto que me da siempre María José, que es el aparente incremento y descenso del riesgo en la incidencia de cáncer de mama, que cuando se separa por edades pues tiene cosas muy distintas. El riesgo de cáncer de mama, según el registro de Granada, para las mujeres menores de 49 años que no se benefician del diagnóstico temprano por las campañas de screening mamográfico, aumenta al 4,5%, mientras que ese falso aumento por culpa de las campañas de prevención que se vio entre el 96 y el 2000 del 13,5%, después cae a un 2,4% cuando nivela los casos diagnosticados tempranamente con aquellos que se diagnosticaron en el tiempo que correspondían de forma habitual. Pero eso es muy interesante, porque los oncólogos están vendiendo por ahí, por todos sitios, que hay una disminución de la incidencia de cáncer de mama. No, hay una disminución de la incidencia en aquellos que se diagnosticaron de forma temprana, pero en aquellos que no se benefician de la mamografía en la calle, como son las mujeres mayores o las mujeres jóvenes, hay un aumento del 3,2 y del 4,5%. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto nos deja a nosotros en posición de explicar por qué nos metimos en cáncer de mama hace 25 años. Pues fundamentalmente porque nos interesaban factores de riesgo, que es este gran puzzle donde hay 1000 piezas, desde los antecedentes familiares, por supuesto el género, la edad, mayor frecuente, mayor edad, la primera regla temprana, la última regla tardía, la edad del primer embarazo, y empezamos a explorar algunos de estos factores que sí eran modificables, y era la exposición química ambiental. Entonces nos montamos, siguiendo la moda del año 84, que había más de 50 estudios que decían
que los pesticidas estaban relacionados con el cáncer de mama. Y como había aquella historia de que el DDT había dado lugar a la primavera silenciosa, no había pájaros porque no había insectos, porque el DDT había acabado con los insectos, pues había un montaje diciendo que las consecuencias a largo plazo en especie humana de la caída de los pájaros en el año 60 podría ser la cosecha, podría ser el aumento del cáncer de mama en los años 90 en todo el mundo civilizado. Era los pesticidas, residuos y cáncer de mama la cosecha de una primavera silenciosa. Pues bien, nosotros nos lanzamos a nuestro estudio. Fue la primera vez que hacíamos un estudio de casos y controles, nos fuimos a la escuela, nos dieron las lecciones de cómo se hacía y empezamos a reclutar. Y reclutamos entre Granada y Almería a 300 enfermos de cáncer de mama y sus controles apareados, terriblemente exquisitos en la definición de caso, de control, de todo. Hicimos un montón de encuestas, hicimos análisis químicos, análisis biológicos, lo metimos todo en la coctelera, le dimos al botón del riesgo y nos salió que el mayor riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada es ir a la universidad. Nosotros, que ya éramos poco populares, encima el rector vino a decirnos a ver cómo que estudio universitario y estudiar en la Universidad de Granada es un riesgo de tener cáncer de mama. Inmediatamente los epidemiólogos nos explicaron que quien iba a la universidad, la mujer que iba a la universidad, que declaraba haber estado en la universidad, había renunciado a los 3 factores de protección que tiene nuestra serie. Tener el primer hijo antes de los 19 años, tener más de 5 hijos y acumular 36 meses de lactancia. Incompatible, como se ve, con los estudios universitarios, como yo digo siempre, con el MIR, con el FIR y con el KIR, con todo, ¿no? Porque eso de tener los hijos antes de los 19 años... Bien. Afortunadamente para nosotros, la exposición química ambiental, que era la hipótesis del trabajo, se asoció como factor o se identificó como un factor de riesgo. Y fijaros lo que hicimos. En lugar de medir exclusivamente los compuestos químicos que estaban acumulados en el tejido mamario, nos inventamos un marcador de efecto combinado, que era, se cogía un pedacito de grasa, igual que hicimos después con la criptorquidia, un pedacito de grasa mamario, se machacaba, se hacía una cromatografía y se separaban los estrógenos endógenos, la estrona, el estradiol, el estriol, la progesterona, todo aquello que fuera hormona natural, de los contaminantes lipofílicos persistentes que pudiera haber en la mama. Pues bien, esa fracción de suciedad de contaminantes químicos en la mama era mucho más activa, mucho más estrogénica en los casos que en los controles. Y por fin identificamos que este 3,8 era un factor de riesgo prevenible, el primero en todo este, bueno, consumo de tabaco está aquí, el primero en esta lista sobre el que se podía actuar. Y decíamos, si se disminuye la exposición a esos compuestos químicos ambientales, pues hay menor riesgo de cáncer de mama. Lo más interesante de la historia, os lo voy a presentar ahora, es que cuando uno trataba de leer por qué un embarazo temprano a los 19 años es protector en cáncer de mama, toda la explicación que se daba y se sigue dando en los libros de texto es la historia de nuestro amigo José Russo, un anatomopatólogo de Pensilvania, que dice textualmente: la exposición, un embarazo temprano produce una transformación morfológica en los buds terminales de los acinis mamarios que lo hace resistentes a la carcinogénesis. Y eso, que es como creer en la asunción de la Virgen, la gente lo repite una vez y otra vez y otra vez y nadie ha visto qué significa la resistencia natural de los buds terminales de los acinis mamarios, pero todo el mundo lo repetimos, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pues será verdad eso de los buds terminales de los acinis mamarios y el cambio que hace sobre esa estructura mamaria un embarazo temprano a los 19 años. Pero nosotros lo que vimos, y fue lo más dramático, fue lo siguiente. Las mujeres con menor riesgo de cáncer de mama tenían menor cantidad de porquería en la mama. Y la mejor manera de tener poca porquería en la mama, en el momento del diagnóstico o en el momento del reclutamiento como controles, es haber parido pronto, haber parido mucho y haber dado mucha lactancia. En otras palabras, si tienes 5 hijos, acumulas 36 meses de lactancia y empezaste a los 19 años, tu mama está limpia como una patena de la porquería medioambiental. Y dijimos, a lo mejor lo de los buds terminales es cierto, pero tenemos una hipótesis sencilla que es, antes empieces a limpiarte de lo bioacumulable lipofílico persistente y carcinogénico que tienes en la mama,
menor es tu riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Y el becario de la última fila dice, pero entonces se lo da al niño. Y entonces nos metimos con los niños. Y dice, sí, se lo das al niño. Te vas a los libros antiguos de los años 60, donde los toxicólogos se mojaban y decían, sí, el primer niño se lleva el 60% de lo que la madre ha acumulado hasta el embarazo. Limpia a la madre de un 60%. El primogénito. Y yo siempre digo, yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Los primogénitos de la sala, que levanten la mano, ¿no? Porque se lleva todo lo que la madre ha acumulado. Es decir, la historia es positiva de la madre en cuestión de lipofílicos persistentes bioacumulables, que repetimos una vez y otra vez y no sabemos bien qué es, compuestos que se acumulan contragradiente en el tejido adiposo y que permanecen porque no sabemos cómo se metabolizan, al final se movilizan durante el segundo trimestre del embarazo y son abundantes en la leche materna. Es decir, la mejor transferencia ocurre entre madre e hijo. Y decimos, en el año 2014, donde el 100% de las madres andaluzas tienen DDT en la placenta, son la mayor exposición de los niños al DDT. No es ni la vaca, ni la leche de vaca, ni la leche pasteurizada, ni el queso de cabra, ni la carne de ternera. La mayor exposición a compuestos orgánicos persistentes es la madre. Porque es el mamífero más viejo que ha estado en contacto con un recién nacido. La vaca tiene 18 meses, el cerdo tiene 2 meses, 3 meses y la gallina, no sé. Los animales viven poco, lo que nos comemos son animales frescos. Mientras que la madre tiene 31 años, 32 de media, cuando da a luz su primogénito. Bien. Entonces, sobre esto empezamos a colocar piezas en donde encajaban algunas de las piezas, más o menos, de ese enorme puzzle, y como teníamos gran disponibilidad del tejido mamario, decidimos contactar durante los años siguientes con diferentes laboratorios para explotar las mamas que teníamos con permiso de las señoras guardadas en el congelador. Y hemos empezado a ver cuál era el asesino, porque alguien nos había dicho que el DDT era el responsable de todo. Pues fijaros lo que tienen las señoras casos y controles, granadinas y almerienses, en el tejido mamario. De media tienen 17 pesticidas organoclorados, 37 bifenilos policlorados, 10 PCBs hidrosilados y dioxin-like, 15 diosinas y furanos, 8 bifenilos polibromados y 11 ésteres de PBBs. Todas tienen de todo. Todo lo que está en el catálogo medioambiental de las compañías está en el tejido adiposo de la población sana y enferma. De tal manera que no hemos conseguido para ninguno de estos compuestos asociarlo con el riesgo de cáncer de mama. El único que se encendió la lucecita de la asociación significativa fue en el efecto combinado estrogénico de todos ellos. Bien. Sobre esto, pues ya después ha habido con el curso de los años, pues ciertas comprobaciones de que lo que decíamos no era una barbaridad, porque siempre que nosotros decimos algo, viene alguien y nos coloca una etiqueta. Esto ocurre en el sur de Europa porque no hacen bien las cosas. Están a 14 kilómetros de África, nos dice alguien. Afortunadamente ya se han hecho estudios en otros sitios más civilizados y coinciden en nuestros resultados. Al final, todos los europeos tienen un patrón de exposición histórico e incluso particular. Si tienes mucho metoxicloro, eres de Finlandia. Si tienes mucho endosulfán, eres de España. Si tienes mucho... Cada país tiene su marcador, porque el metoxicloro se utiliza, aunque estaba prohibido en todas las aplicaciones, se utilizaba para el tratamiento de la madera cortada. Y si está lleno de bosques con madera cortada, pues se le echa metoxicloro para que no se lo coman las termitas, los árboles, ¿no? Cosas impensables en el sur. Pues bien, nos dio un espaldarazo en determinado momento cuando la señora ministra de Medio Ambiente estaba todavía en Narbona, se sacó sangre junto con 27 ministros del Medio Ambiente y de la Salud. Y se analizaron 106 residuos y resultó que para ministros, que se supone que es gente que no hace nada, o por lo menos nada comprometido, ¿no? No están en Sabiñánigo con una pala desenterrando lindanos, porque decías, claro, es que son los trabajadores de Sabiñánigo. Estos no, estos viajan en primera, van a Bruselas, vuelven, están en un despacho. Pues bien, el 100% de los ministros tiene 22 congéneres de los PCBs. El 100% tienen el mayor metabolito del DDT. El 100% tiene hexaclorobenceno.
El 93% tiene el lindano. El isómero beta, dice aquí, bueno, el lindano, el isómero gamma del hexaclorohexano. El 100%, a ver, y esto son malas noticias, tienen el retardador de la llama PB153. A ver, ¿alguien sabe por qué ya no arden los trajes? ¿Por qué no arden las butacas? ¿Por qué no arden las discotecas? Ahora pegan una bengala en una discoteca en Madrid, hay una estampida, mueren las chiquillas aquellas de mala manera, pero no hay fuego. Ya nada arde. Cuando arde la mesa camilla en la casa, los bomberos le tenían un terror al televisor porque explotaba como una bomba incendiaria. Ya los televisores no arden. Ahora se carbonizan y no echan ni siquiera humo. Porque Thomson en el año 2001 inventó que añadiéndole a todo el plástico que nos rodea PBBs, polibromados, los bromados son como los PCBs, que eran policlorados, estos son bifenilos polibromados, el bromo tiene una enorme atracción por el oxígeno, atrapa el oxígeno e impide la llama. Ya nada arde, la ropa no arde, la ropa de prenatal no arde, las corbatas, yo recuerdo a mi padre que era fumador y tenía las corbatas llenas de agujeros cada vez que le caía un pedacito, ya cae el tabaco, pero las cosas aguantan sin arder porque son ricas en bromados. Muy bien, los bromados están en la sangre de todos los europeos, incluidos los ministros, porque son compuestos persistentes, bioacumulables, lipofílicos y, como después veremos, con un enorme parecido a un tetrayodado que se llama la tirosina. Y el gran problema de los bromados es lo que se le parecen a la hormona tiroidea. Pero vamos a seguir. La mayor fuente de exposición a los plaguicidas, que era con lo que nosotros empezamos en los 80, porque parecía que eran los malos, ¿no? Había un paquete con una calavera pintada y una cruz, y había un tipo que era el agricultor que metía la mano y se lo echaba a los tomates. Decíamos, ahí tiene que estar, ese va a ser la fuente de nuestra exposición. Pues los residuos de pesticidas están bajo control, según dice la Unión Europea, y el 100% de las verduras, solo el 60% no tiene ningún residuo, y el 36% de lo que comen los europeos tiene algún residuo, pero dentro de los límites de la legalidad. ¿De acuerdo? Es decir, que un 36%, cerca de 1 de cada 3,5 de lo que comemos, tiene algún residuo químico, pero siempre dentro de esos números mágicos. Bien, eso parece que está bajo control. En el caso de los pesticidas persistentes, todos los que están aquí señalados ya están prohibidos, aparecieron en el BOE del año 84, el Ministerio de Agricultura y el de Sanidad se unían a su prohibición, pero hay cosas curiosas que yo siempre guardo, ¿no? Esto es la postal, esas postales que pusieron de venta en los kioscos de los anuncios de Suchar y de Nestlé. Pues fijaros lo que dice este. Higiene y precaución, colonia con DDT, cruz verde, ahuyenta y elimina los insectos y combate la caspa. Cuando uno le damos los datos de su DDT en placenta, lo primero que tiene que hacer es ir a su casa y preguntar, mamá, ¿tú no me echarías a mí cruz verde? Vosotros sois demasiado jóvenes, pero los que somos más mayores, pues lo mismo había cruz verde. Igual, aunque he sacado esa diapositiva, igual que hasta hace unos años, en la repisa del cuarto de baño de mi casa había un bote de lindano para los piojos. Y estaba prohibido por agricultura porque era lipofílico, persistente, carcinogénico, mutagénico y no sé qué más. Pero de alguna manera estaba en la repisa de mi cuarto de baño porque mis niñas venían del colegio con piojos. Y decía en el bote, administrese, aplíquese una vez cada 15 días. Y yo, como buen padre, se lo aplicaba todos los días durante 15 días. Es decir, que el lindano, que algún día le diagnostiques, si me regalan sus placentas, no solamente es del tomate y del agricultor, sino que hay fuentes de exposición inadvertida que han pasado de forma silente durante años. Después, poco sobre agricultura, pero esto en honor de Antonio da Ponte y los que le interesa la distribución de enfermedades. Fijaros qué cosa más curiosa. En el año 2007, últimos años oficiales, se gastaron 100.000 toneladas de pesticidas en España. Y dice uno, esto es democrático, pasó un avión por encima de España y las repartió. No. De esas 100.000 toneladas, 50.000 se aplicaron en el 4,8% de la superficie del país, que es la que hay dedicada a frutas, hortalizas y verduras. Es decir, el 4,5% de lo grande que es España se come el 50% de los pesticidas. Así que esto no es democrático. Estos
datos de aplicación de pesticidas en determinadas zonas, pues se parecen mucho a los mapas de riego que nos enseña Antonio, que nos enseña María José. Por ejemplo, yo digo siempre, nosotros no tenemos animalitos en cajas, tenemos a 70.000 agricultores en cajitas de plástico en Poniente, en Almería, que entran todos los días 70.000 agricultores que se cultivan 27.000 hectáreas y que se exponen de forma intensiva. Dice, si algo tiene que pasar, pasará ahí en lo primero. Y yo enseño esta ya para pasar a la parte seria, ¿no? Me invitaron a una conferencia en Albacete. Me pararon a la mitad del camino por Úbeda, estos son los cerros de Úbeda, me pararon porque había una obra y entonces me paran y veo que hay una avioneta que está fumigando, ¿no? Y aquí, no sé si lo veis, ¿se ve? Hay un tipo con una bandera que le indica a la avioneta por dónde tiene que pasar. Cuando pasa la avioneta, el tipo se sujeta el sombrero, la avioneta lo fumiga, la avioneta hace un loop en el aire, él se desplaza 20 metros hacia la izquierda y vuelve a subir la bandera. Lo enseño esto en Granada y me dice el de la primera fila, si tú estás interesado realmente en el estudio del efecto de los pesticidas sobre la salud humana, busca a ese hombre. ¿De acuerdo? Porque eso no puede estar pasando, que un tipo lo fumiguen de forma sistemática durante todos los días. Y yo le decía, no, me ha prometido que se cambia con el piloto, ¿no? Al día siguiente dice, ahora conduzco yo. Te vas a enterar. Bueno, pues eso es interesante, pero es una parte particular de la población, pues la exposición agrícola, más controlado, gente que se puede educar, pero a nosotros siempre nos ha interesado el residuo de la población general. Y estos fueron los datos que por culpa de ella nos metió en este trasto. En el año 99 decidimos que, a ver, si era verdad lo que decían los estudios de mama, que la mejor manera de quitarse el DDT de encima era parir y dar el pecho, ¿habrá alguna manifestación de ese daño sobre el niño? Y entonces nos montamos en un estudio sobre riesgo de criptorquidia e hipospadias, que es no descenso testicular o defectos en el desarrollo del pene, en la población infantil de Granada, recolectando niños con criptorquidia y hipospadia. La primera desgracia que tuvimos es que los niños con criptorquidia y hipospadia nacen a cualquier hora del día. Lo normal se hubiera sido que hubieran nacido entre las 8:30 de la mañana y las 3 menos cuarto, que es cuando estaba ya en quirófano. No, nacen a cualquier momento del día. De tal manera que decidimos hacer una cohorte de niños sanos, varones, nacidos a término en Granada, que llegamos hasta 750 para ver si conseguíamos 50, llegamos a 45 niños con criptorquidia o hipospadia. Y los fuimos recogiendo uno detrás de otro y además nos quedábamos, hicimos el buen acierto de quedarnos con las placentas. Los químicos nos tenían fritos, porque cada vez que le decíamos, dime qué tiene este suero de la enferma de cáncer de mama, y le dábamos 1 mililitro. Y me decía, es que con 1 mililitro no tengo para nada, no puedo hacer análisis en 1 mililitro. Hasta que dijimos, ¿y con 800 gramos? ¿Con 1 kilo de persona? Y se horrorizó, pensó, esto le van a cortar un brazo. Dijimos, no, te vamos a dar la placenta entera. Y empezamos a reclutar placentas. Y nos hicimos con un placentario que tenía las placentas de Granada y después se unieron las de Valencia, las de Ribera del Ebro, las de Menorca, las del País Vasco y las de Asturias. Y nos montamos en una cohorte de recién nacidos sanos de España que se llama la cohorte INMA, Infancia y Medio Ambiente, que es donde los niños de Granada ya tienen 13 años. Y los vamos siguiendo cada 2 años, cómo crecen, cómo viven y todo. Pues bien, los primeros datos que dio la Corte de España o de Granada es la siguiente. El 100% de las madres que dieron a luz en el año 2001 en el Hospital Clínico de Granada tienen este surtido de DDT. Año 2001, edad media 32 años. Todas tienen DDT. Y lo mismo podríamos decir hoy. Y tienen este surtido de endosulfanes, 98% tienen endosulfanes, o de pesticidas históricos como el aldrin y el dieldrin. Afortunadamente esto lo pudimos reproducir en Suecia, en Finlandia, y vimos que con diferencias regionales todos los países europeos tienen el mismo problema. Porque si no, nos iban a colgar el San Benito de que esto ocurría en el sur porque somos más sucios o más pobres o alguna cosa. Bien, con respecto a los compuestos químicos, para adelantar algo que decíamos antes, cuando estábamos metidos en la serie INMA y nos interesaba tanto el DDT,
invitamos a Matthew Longenecker de North Carolina a que nos diera una conferencia como esta, una conferencia inaugural en una reunión científica. Y el hombre estuvo en Granada, vino 2 días antes, nos lo llevamos de copas, empezó a aflojársele un poco la voz y en lugar de hablarnos del DDT, que era la conferencia invitada, nos presentó los datos del compuesto químico más abundante en el año 2005 en la sangre del americano medio. Había dejado de ser el DDT, que había sido el top en los años 65, que había alcanzado los 34 microgramos litro, que era el DDE. Ahora no, ahora el compuesto más abundante que había superado al DDT o al DDE de los años 60 era los perfluorados. En el año 2004 no teníamos ni la más remota idea que eran los perfluorados. Y los perfluorados son cadenas de 60 carbonos con flúor arriba y abajo provenientes del recubrimiento de las sartenes. Año 64. Se describe la enorme exposición de la población mundial a los perfluorados sin que haya por el momento ningún dato sobre sus efectos en salud. Año 2014. ¿Habéis oído hablar de los obesógenos? Es el nuevo juguete de los endocrinólogos. Compuestos químicos medioambientales que favorecen la obesidad en los niños. Obesógenos. Y la nueva enfermedad que se han inventado, la diobesidad, que es diabetes más obesidad. Y le dan la vuelta a la tortilla y ahora el síndrome metabólico se convierte en exposición química ambiental a compuestos que interfieren en el metabolismo lipídico. Número 1 en la lista, los perfluorados. No sabe el organismo cómo digerir una cadena de 60 carbonos lineales plagaditos de flúor. ¿Bien? Exposición a perfluorados, las sartenes fundamentalmente y los utensilios de plástico en la cocina. Esto es tan duro y tan grande que la industria reacciona sin que reaccione la administración. Y os vais al Corte Inglés y os encontráis las sartenes que están en la mesa de al lado, que valen 30 euros más, que no hay ninguna razón para comprarlas. No había, hasta que habéis venido aquí, hasta que pone no PFOA. Las sartenes de perfluorado ya están preparadas. Y ya hay quien vende sartenes, dice no PFOA, no sé cuánto, y están marcadas con el libre de PFOA. Porque los perfluorados van a empezar a regularse a la baja y alguien va a tener que empezar a retirarlo de los utensilios de cocina. Porque independiente de que haya una demostración de la asociación del riesgo o de la causalidad entre enfermedad y exposición, no quieren las autoridades europeas que existan esos niveles tan importantes de exposición. Y acordaros que, además de los utensilios de cocina, el Gore-Tex está en la lista de exposición para perfluorados. Bien. Y el último que quería comentaros antes de empezar con disruptores endocrinos eran los organobromados. Los organobromados fundamentalmente están en la electrónica el 20%. ¿Os acordáis cuando los proyectores de diapositiva había que apagarlos 10 minutos antes y dejar el ventilador funcionando? Que si no se quema. ¿Quién ha visto quemarse nada ya? La electrónica no se quema. Los televisores no arden. Nada arde. La ropa no arde. Uno se duerme y se le cae el cigarrillo encima de la cuna y antes habría sido el niño, habría salido ardiendo. Ahora ni siquiera se hace una agujerita. Gracias a la presencia de perfluorado. Los bomberos de todo el mundo han agradecido la presencia de perfluorado, han hecho una estimación de cuántas vidas se han salvado, pero el problema grave es que están en el tejido adiposo de todas las granadinas, en sus diferentes formas. El PCB, igual que hablábamos antes de los PCB, el 153, el 138, el 131, los más prevalentes, pues ahora hablamos de los PBBs, los compuestos polibromados. ¿Qué tienen en común todas estas sustancias? Porque muchas de ellas son disruptores endocrinos. Por alguna maldita casualidad, muchas de ellas que no son ni carcinogénicas ni mutagénicas, tienen el problemilla que imitan a las hormonas o alteran el equilibrio hormonal. Nosotros empezamos en esto con los estrógenos, después nos hemos ligado a los antiandrógenos y ahora estamos con las hormonas tiroideas. Y tratamos de ver qué enfermedades de base hormonal, estrogénica, androgénica o tiroidea, puede estar relacionado. Y esta es la definición. Os comento muy rápido ya los eftalatos, que había oído hablar muy bien, porque os acordaros cuando hubo todo el escándalo de la retirada de tetinas
tetinas, mordedores y chupetes de las farmacias y de los establecimientos, porque el ablandador que tenía el plástico era el eftalato. Pues bien, esto fue una aplicación de las primeras del principio de precaución o de cautela de la Unión Europea, que aunque no hubiera evidencia de daño, se retiraban por evitar la exposición en poblaciones muy sensibles, ¿no? Y ahora los compuestos dicen free of phthalates, ¿no? En cuanto a los plásticos, os empiezo a hablar mal de los plásticos, puesto que es lo que llevamos trabajando los últimos 10 años, acordaros que se pueden identificar. En el triángulo de reciclado le han metido un número. El 1 identifica al PET, el 2 al polietileno, el 3 al cloruro de polivinilo, el 4, el 3, por ejemplo, identifica al PVC, y el 7, que es el que debéis de evitar, es otros e identifica al bisfenol A, sobre todo al policarbonato, que es el que la Unión Europea está dispuesto a disminuir la exposición. Todas estas botellas son PET. Y hemos tenido un problema enorme con el PET. Os lo cuento porque vale la pena. A ver, compramos 32 marcas de agua embotellada en el supermercado de la esquina del Hospital Clínico de Granada. Se los damos a la becaria sevillana, es sevillana, pero trabaja allí con nosotros, tuvo la valentía de venirse a provincia y hizo su tesis con eso. Ha analizado el efecto estrogénico y androgénico del agua contenida en botellas en el mercado granadino, andaluz, y ha demostrado que el 65% del agua embotellada es estrogénica, el 36% antiandrogénica. No sabemos quién es el compuesto responsable, pero uno coge el agua de una botella de 1,5 litros, la pasa por un sistema de filtración, elige sus controles negativos, lo testa en los animalitos y en las células en cultivo y califica en equivalente estradiol el agua de aquí. En cuanto tenemos los resultados y lo presentamos en un congreso, ya están publicados, nos visita una inside visit, que dicen ellos, de la industria para ver qué estamos haciendo. Ya tenemos experiencia. Nosotros la primera vez que vinieron, en los años 80, dijimos, ¿vienen a ver lo que hacemos? No, ya sabemos que vienen a ver lo que nosotros sabemos de lo que ellos saben. ¿De acuerdo? Vienen a testar cuánto sabemos de lo que ellos ya saben. Bueno, pues entonces nos reunimos y les contamos nuestro. Y nos dicen, ustedes saben, todo es muy polite, muy inglés, que el PET no es estrogénico. El PET no es hormonalmente activo. El monómero que estamos fabricando ahí en Cádiz, en la línea, que lo hace Cepsa Petresa, no es estrogénico. Nos lo envían en envases de vidrio con metal, hacemos todos los tests y el PET no hay manera de sacarle los colores, no es, la materia prima no es estrogénica. Problemilla, nos dicen ellos. Entre el que hace el PET, que es granza, ¿no? Garbanzo de PET, y el que hace la botella, bueno, y el que envasa el agua de, ¿cómo se llama? Natura o algo así. Natura, hay un tipo que hace la botella. A ver, que dispone de 600 aditivos para hacer la botella. Porque el fabricante quiere que sea azul, que sea flexible, que aguante el carbónico del interior, que aguante en la playa dándole el sol de justicia en carbonera y que no se descomponga. Porque dice uno, como que esto no se descompone, una bebida con azúcar a 60 grados al sol, porque tiene un protector de filtro ultravioleta que impide que la radiación ultravioleta... Es decir, este es el catálogo de aditivos que tiene el plástico. Acelerante, antiespuma, antidegradante, antioxidante, antiozonantes, filtros ultravioleta. 600. Y entonces nos dice el fabricante de PET, no somos responsables de los compuestos aditivos en el plástico no estructurales. Es decir, aquellos que están como adicionados en el momento que se hace el kit para hacer la botella. Ellos venden una especie de mini botellas, ¿no lo habéis visto? Y se inflan añadiéndole lo que el fabricante quiere. Bueno, pues entonces nosotros decimos, serán algunos de esos compuestos aditivos los que son responsables de la actividad hormonal. Mandamos el paper a publicar, tardamos un año en que se ha aceptado, respondemos a todo e inmediatamente, nos cuelan por en medio un paper de Silvia Lacorte por químicos de prestigio donde analizan 300 botellas del mercado nacional
y concluyen que en no más del 5% hay compuestos químicos preocupantes. Y siempre dentro de los niveles de eso. Entonces nos ponen el paper comparado de qué decimos nosotros en el sur con respecto a esto que está certificado por el laboratorio tal. Leemos el paper porque la publicación es abierta para todo el mundo y han medido 7 compuestos, 5 de ellos isómeros, es decir, 2 alquilfenoles y 5 talatos. Y le decimos, pero hombre, si han medido 7, que son los que tienes puesto a punto en tu laboratorio, ¿qué hay de los otros 600 menos 7, 593 que puede haber? Ni palabra. Pero su conclusión con esos 7 es que el agua es buena. Le decimos, no, tío, no. No. ¿Está grabado esto? Hasta los huevos de que los ingenieros, los químicos, los técnicos tomen el lugar de los médicos, de los clínicos, de los sanitarios. Y que hable de radiación electromagnética no ionizante el ingeniero de Siemens. Y que hable de salud pública el químico analítico de La Coruña. Pero ¿dónde están los clínicos? ¿Dónde están los... No te escondas, Antonio. ¿Dónde están los epidemiólogos, los salubristas, que son los que tienen que hablar de riesgos? Es decir, sale a hablar, pero con toda la libertad, gente en la cual nosotros no nos atreveríamos nunca de hablar con ese descaro y con esa forma que hace. Como no lo han hecho tantas veces, pues esto una vez más, el mensaje que ya están dando es: el laboratorio certificado de Cataluña, el país ese que está en la esquina, ha certificado que no más del 5% tienen residuos y todo. Entonces decimos, bueno, de los que tú has medido, pero no de los 600 que pudiera haber que podrían justificar lo que nos está pasando. Bien, paso al siguiente. Nosotros nos creíamos que los talatos eran los malos, porque como la Unión Europea los había quitado de los biberones, pero de los chupetes y las tetinas, y de pronto nos enteramos que los talatos son fundamentalmente componentes de la cosmética. En la revista que todos queremos publicar, porque está el número 1 en el top, que es Environmental Health Perspectives, del Instituto Nacional de la Salud y Medio Ambiente Americano, apareció hace unos años esta contraportada. Sexy para ella, para el baby, para el niño podría ser un veneno. Y hace referencia fundamentalmente a la exposición inadvertida de los componentes cosméticos durante el embarazo en lo que se llama momentos de máxima sensibilidad. Y aparecen los 3 talatos y los filtros ultravioleta en la lista de compuestos. Mira, INMA, en lo cual tú eres responsable, la serie Infancia y Medio Ambiente de los 3.600 niños nacidos en este arco y que tenemos analizado, pues empezó hace años a dar resultados interesantes. A ver, os lo voy a decir porque hay que oírlo. Somos el número 1, igual que dice doña María José, que somos el número 1 en cáncer de labio. Somos el número 1 de talatos en la orina en nuestros niños cuando comparamos con el resto de Europa. Esto es, tenemos que medir los metabolitos. Estos son los talatos, los metabolitos de los talatos en las orinas de las mujeres españolas en el tercer trimestre. Y estos son los metabolitos de los talatos, 755 nanogramos mililitros día del metabolito MEP en la orina de los niños de 4 años de Granada. Publicamos esto, nos sacan los colores. El Ministerio de Medio Ambiente tenía una encomienda, la encomienda de Argelia Castaño, para la implementación del Convenio de Estocolmo y en la biomonitorización de la exposición humana, y publicó el 18 de agosto. De este 18 de agosto han tardado 4 años en sacar el paper. No sé qué han hecho con él. Cocinarlo y recocinarlo y recocinarlo para indicarnos que junto con Polonia somos la vergüenza de Europa. Tenemos los niños que más plástico mean. Y alguien tendrá que empezar a decir que eso no es posible, que esos niveles de exposición superan con mucho lo esperable. Primero nos dicen, estáis muy por encima de los valores normales. Y nosotros decimos, ¿normales? ¿Desde cuándo es normal mear plástico? Dirá los valores medios de la exposición europea, pero ¿normales? Normales mear glucosa o mear sangre. Pero mear plástico, bueno, pues estamos por encima de los valores y es claramente una exposición
no conocida que probablemente no está limitada a eso. Voy acabando. ¿Qué pasa con la cosmética? Mientras que la administración no se pone las pilas, de nuevo los fabricantes que ya hacen sartenes sin PFOAs, los fabricantes ya han llenado los supermercados de geles de baño sin talatos. 0% colorantes, 0% parabenes, a ver dónde está, 0% eftalatos. O 0% colorantes, 0% parabenes, 0% talatos. Y va uno al supermercado y se encuentra que están todos los geles y al final hay unos que valen €1 más. Mira por detrás la botella y dice, pero si tiene 30 componentes menos, tendría que ser más barato, ¿no? No, es más caro porque es para los elegidos. Ha hecho la opción de ir al 0%. En mi casa hemos hecho la elección y vamos al 0%, porque no queremos más exposición a talatos. ¿Cómo es posible que ya estén en el mercado y estos estén todavía pensando si tienen que regularlo a la baja o no? Igual que los talatos son los parabenes que se asociaron históricamente con cáncer de mama y que esto pues son los niveles de parabenes de las embarazadas y de los niños en España. 150 nanogramos mililitros del metilparabén, que son lo que se llaman los preservativos de la cosmética, aquello que hace que no haya contaminación bacteriana y que te dejes en Salobreña el bote de gel el 30 de octubre, que vuelva en mayo y que siga incorrupto. Que dices, ¿cómo es posible que esto no se eche nunca a perder? Pues gracias al metil, propil y butilparabén, que son disruptores endocrinos. Cuando seguimos profundizando en el tema, ¿tenemos un minuto más? Cuando seguimos profundizando en el tema, nos enteramos, a ver, os voy a dar la mala noticia. Nos ponemos a discutir con el inglés, que viene a decirnos que el PET es bueno, y en un momento determinado, porque es un hombre muy friendly, me dice, porque como, acaso hecho, me dice, porque como ustedes sabrán, un tercio de las botellas que se consumen en bebidas en Europa se recicla. Dijo, oh, estupendo, ya llevamos un tercio, llegar a un tercio de reciclado importante. Dice, y se reciclan todas en Oriente. Ah, perfecto. Y vienen para acá de nuevo para ser reutilizadas. Perfecto, muy bien, ¿no? Materia prima que se reutiliza. Y me dice, en forma de fibra. Digo, ¿cómo? No, ya no vienen como PET, vienen como poliéster. Y digo yo, ¿el poliéster es PET? Y me dice, me mira con cara de imbécil, me diciendo, ¿este dónde ha salido? El radiólogo ¿de dónde ha salido? Por supuesto, si es laminado, lo llamamos PET, tereftalato, si viene en fibra, poliéster. Me quito mi traje de dusting, de estos que llevo yo baratos, y pone 70% poliéster. Y le digo delante de él, digo, estos son 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros reciclados. Dice, muy probablemente. Digo, la madre, las botellas de Coca-Cola vienen recicladas como fibra de poliéster para la hilatura, para hacer mis trajecillos baratos. Y me dice la mala noticia, pero ya vienen con los aditivos. Digo, ¿y qué aditivo lleva la fibra? Dice, me mira con cara de tonto y dice, polibromados para que no arda, PFOA para que la tapa resbale, va a salvar, te cae una gota de cerveza y hace así. Y dice tú, es que ni mancha. ¿Cómo se consigue que ni manche? Si la ropa se manchaba antes. Pues lo mismo que tiene la sartén, rico en perfluorados. Si depende del color, tendrás cromo, cadmio, plomo, antimonio, mercurio o cobre, porque los colores siguen basados en los iones. Como lavan muy bien, llevan mucho alquilfenol, nonilfenol y octilfenol. Como planchan muy bien, son ricos en talatos, no se arrugan. Como lo han hecho las camisetas para que cuando tengas excesiva secreción axilar no fermente y no huele mal, llevan tributilestaño porque es muy buen antialgas. Y así la lista que lleva ya incorporado la fibra. Digo, no jodas, ¿eso es la fibra? Y me dice, claro que sí. Entonces se va uno a buscar lo poco que hay de la fibra y se entera, fijaros en esto, la camiseta de Minnie Mouse tiene, la del Corte Inglés, 57.129 miligramos por kilo de talatos, 57 gramos por kilo.
Ya no hace falta echarse ni colonia ni nada, ni chupar biberones, no hay que ponerse más que la camiseta de Minnie Mouse. ¿Cómo ocurre la exposición de una camiseta de Minnie Mouse en el niño? Ni idea. Pero lo aseguro, mean todos los días todos esos talatos. Y alguien tendrá que decir, ¿vamos a controlar esto? Nada. Esto no se menciona, excepto en una cosa de gente rara que se llama Slow Fashion, que se desarrolla en el Museo del Traje en Madrid, y me invitan todos los años a que los asuste, porque ellos se reunían allí para hablar del miedo ambiental del nonilfenol en las fábricas en Camboya, y cómo se estaban contaminando los ríos en China por los colorantes. Y les digo, pero si es que no solamente en China los que lo hacen, si es que después está en el producto, y no sabemos cuál es el grado de exposición, porque sepáis que la mayor fuente de exposición probablemente a metales, ahora mismo una de las mayores fuentes de exposición a metales, y estos son los niveles de metales en las placentas de España, el 100% tienen cadmio, el 98% tienen cromo, el 30% tienen mercurio, el 100% tienen manganeso, el 35% tienen plomo, esto medido en las cohortes IMA, esos metales muy probablemente vienen de textil, porque está sin controlar. Bien, acabo con esto y solamente daros la última mala noticia, que es este de José Jesús Guillén, el epidemiólogo de Cartagena, y este José María Ordóñez, el epidemiólogo de la Comunidad de Madrid. Publica mercurio en el atún, un paper impresionantemente bueno que dice que desaconsejan el consumo de atún 2 veces en semana en la población juvenil, adolescente en la infancia, porque los pescados que se están enlatando son peces viejos, gordos y cargaditos de metales, fundamentalmente de mercurio. Tienen, cualquiera de sus presentaciones tiene unos niveles de mercurio que suponen un riesgo de exposición infantil. Hay que consumir, también me pasó en mi casa, caballa. Hay caballa del sur, hay caballa de no sé dónde, pues la caballa es más pequeña. Ahora, como para ser políticamente incorrectos, habría que decir, lo mejor son los chanquetes, porque son pequeñitos y no le ha dado tiempo a comerse la mierda que hemos echado en el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Como eso está mal visto, pues nos quedamos con la caballa, pero igual que los epidemiólogos de Valencia, de la cohorte IMA, tuvieron que salir con todas sus narices y decir ante la prensa que desaconsejaban 2 veces a la semana pez emperador en la costa levantina, que se aconsejaba durante los embarazos porque era tan bueno, porque una cosa es el pez emperador y otra cosa el que había en el cuaternario, ¿de acuerdo?, en tiempos prehistóricos, y otra cosa es el pez emperador que hay en el mercado. Bien, ya acabo con esto. Entonces, al final, solamente recordaros la exposición al bisfenol A, que con lo que hemos empezado. El bisfenol A se descubre como estrogénico en el año 36, acompañando al paper donde se publica el dietiletilvestrol. Para los más mayores en la clínica y para los urólogos, ¿os acordáis cuando se trataba el cáncer de próstata con dosis masivas de dietiletilvestrol como estrógeno sintético? Y para los epidemiólogos, puesto que es el ejemplo que ponen siempre en clase de cáncer de vagina en células claras de las hijas cuyas madres fueron durante el embarazo tratadas con dietiletilvestrol en la carcinogénesis directa durante el embarazo. Pues bien, el primo tonto del dietiletilvestrol es el bisfenol A. Este abandonó la clínica y este se convirtió en los años 60 en la base mayor del plástico, con el que se hacen los 2 plásticos más consumidos, el policarbonato y las resinas epoxi. ¿El policarbonato dónde se utiliza? Pues en donde ya ha sido prohibido, en los biberones. No sé si, ¿quién de aquí sabe que el 30 de junio del 2011 se prohibieron fabricación, comercialización e importación y venta de los biberones de plástico en toda la Unión Europea? Pasó, uno lo sabe. Pues el 30 de junio salió un decreto de Europa aplicando por segunda vez en su vida el principio de precaución para evitar la exposición inadvertida de la población infantil de menos de 18 meses, prohibía los biberones de policarbonato, con los que nosotros hemos alimentado a nuestros niños toda la vida de Dios. Yo no me fiaba del método Milton, ¿de acuerdo? Porque me gustaba el método de la cocción, y tenía una olla en mi casa donde hervía todos los días todos los biberones, y la olla tenía un polvo blanco en la pared y decía, mira la cal. Y ahora digo, mira, bisfenol A, que es
el monómero constituyente que se libera cada vez que se calienta. Estrogénico 10 elevado a menos 7 molar desde el año 1938. Pero a alguien se le había olvidado tenerlo en cuenta. Entonces, a nuestros niños le hemos dado hasta la saciedad biberones calentitos donde echábamos, como se acuerdan, ¿no? Echábamos los polvos abajo, vertíamos el agua caliente, agitábamos y después completábamos con un poquito de agua fría. La mejor manera que hay para disolver un poquito de bisfenol A. Bueno, pues entonces la Unión Europea se pone las pilas y dice BPA free. Ya está en todas las farmacias, en todos sitios el BPA free. Los franceses la han tomado ahora con el papel térmico, BPA y recibos de papel térmico, que llegará, y los odontólogos se lo siguen pensando. ¿Qué pasa con la mayor aplicación de la resina epoxi, que son los empastes blancos? Lo publicamos en el 96. Durante 2 años nos dijeron de todo en todo el mundo, que eso era imposible, que lo que estábamos contando era una porquería, que eso no podía ocurrir nada más que en el sur de Europa porque éramos unos atrasados. En el 98 se publicó que eso pasaba en todo el mundo, porque cuando te ponen bisfenol A en la boca, tienes bisfenol A en la saliva 2 horas después de ponértelo. Y todavía siguen los odontólogos discutiendo si un poquito de bisfenol A es mejor que un poquito de mercurio o no. Pero las campañas de sellado se hacen con bisfenol A y no han buscado por el momento una alternativa. Los famosos Bischemia Base, Delton y los cuantos siguen siendo bisfenol A, ¿vale? Pues una exposición más. Ahora, el gran problema para los sanitarios. La mayor fuente de exposición al bisfenol A no son ni los dientes, ni las latas, ni los biberones. Es tener metido a un niño prematuro en una cajita de policarbonato durante 2 meses. La mayor fuente de exposición a plásticos, a talatos y a bisfenoles es el ambiente hospitalario. Nos reunieron durante 2 años en Luxemburgo, porque ahora ya no es en Bruselas, ahora hay que ir a Luxemburgo, porque Luxemburgo ha dicho que todo el mundo va a Bruselas, ellos también quieren que venga gente. Ahora hay que ir a Luxemburgo. Durante 2 años en Luxemburgo, una comisión de expertos de 8 miembros para hacer un informe sobre bisfenol y talatos y medical device, en instrumentos médicos. Empezó la comisión preguntándole a los fabricantes, a Palex, a Brown, a los grandes, ¿dónde ponían bisfenol A? Y recibimos una carta a los 2 meses diciendo, nosotros realmente no usamos mucho. Esa es la respuesta. Nosotros realmente, we don't use too much. Pero no sabemos cuánto es mucho ni cuánto es poco. No dieron ningún tipo de información y entonces empezó a hacerse la reconstrucción, lo que se llaman escenarios, porque venía todo por la denuncia esta. Si los niños americanos mean todos los días 3,7 nanogramos mil litros de bisfenol A, que no se sabe de dónde viene, los granadinos 4,2, mean 946 y vienen del hospital. De otra manera, el sitio de mayor exposición probablemente es el medio hospitalario. El informe se acabó en primavera y se le dijo a Durão Barroso, Durão, aquí tienes el informe. Y dijo, pues tendremos que hacer algo. Y en septiembre se le volvió a recordar y dijo, la primavera próxima damos una respuesta. ¿Qué pasó? Que se fue y lo dejó encima de su mesa. Y ahora tendrá que venir Juncker, se llama Juncker, a tomar otra vez y como quieren hacer. Ya nos han avisado. Vamos a revisar todo este asunto de la exposición humana a compuestos químicos porque no está clara. ¿De acuerdo? Cogen a los matemáticos y a los teóricos y dicen, si hay 3 gramos en la patata y 2 en el perejil, ¿cuánto habrá en el cuerpo humano? Niveles muy bajos. Y nosotros le decimos, te equivocas. Nosotros lo medimos en la orina, que significa que lo están meando. ¿De acuerdo? Identifica la fuente de exposición, pero eso es lo que hay. Bueno, que lo sepáis. En los datos de INMA, BPA está en 2,2 de media en la orina de las embarazadas y en el 100% de los niños en una media de 4,2. Bien, BPA ya se asocia junto con otros compuestos con diabetes, en la base eso, y quería traeros a esto. Bien. Con esta señora, cuando en el año 98 reclutamos los primeros casos de cristorquidia y pospadia, niños que se operaban, ellas nos daban grasa del canal inguinal en el momento que hacían la reducción de la cristorquidia. Y empezamos a medir los compuestos químicos en la grasa abdominal.
La hipótesis a la que nos adherimos en los años 90, porque nos creímos lo de Niels Kakebeck, era que tres cosas: tu riesgo de cáncer de testículo, tu calidad seminal y tu riesgo de nacer sin los testículos en las bolsas escrotales, era todo definido en los 30 días post-fecundación, cuando se produce la maduración de las células de Sertoli y de Leydig. Y dependiendo de cómo ha ocurrido esa maduración y cuál es el medio ambiente hormonal donde se han desarrollado esas células testiculares, van a aparecer mayor o menor facilidad de tener determinadas enfermedades o fracasos funcionales durante tu vida. Es lo que se llama el síndrome de digenesia testicular, o lo que se llama cómo los primeros 9 meses de tu vida condicionan el resto de tu vida, de tu existencia. Es el origen embrionario de las enfermedades. No mutagénico, no carcinogénico, sino puramente de organogénesis y funcionalidad de los sistemas hormonales. Y ese es el gran problema al que nos enfrentamos. La hipótesis que trabajamos en calidad seminal, que tenemos ya 2 estudios de calidad seminal en Granada y Murcia, y hemos demostrado que hay una caída en 10 años del 3,2% de la calidad, ya somos casi europeos, vamos cayendo en picado para ser lo mismo que los daneses. Los estudios dicen lo siguiente, o la hipótesis de trabajo es: las exposiciones maternas intrauterinas son las que condicionan la mala calidad seminal de un tipo que tiene 32 años y se da cuenta que no preña a nadie. Sí, ¿qué estudio del Carlos III es capaz de soportar 32 años de seguimiento cuando el que más tiene 3 años, ¿no? Bueno, pues o uno hace, aprovechando los datos de la clínica, cohortes de seguimiento y espera no morirse antes de que la cohorte llegue al punto crítico. Nuestros niños de cristorquidia y pospadia ya tienen 20 años. Los niños de las placentas ya tienen 14. Sí, en poco vamos a saber la calidad seminal de niños que tenemos fichados desde que tenían el diagnóstico de cristorquidia con 4 años o con 3 años. Bien, me salto esto del régimen y la última, ¿no? ¿Qué dice Ángel Nadal, un biólogo molecular sin ningún tipo de pega ni mancha de ser ambientalista, ni de ONGs, ni siquiera de la Escuela Andaluza de Salud Pública? Este es un biólogo molecular que entra en su despacho y es impresionante, porque el pasillo del laboratorio lo tiene lleno de las portadas de los Science y los Nature donde ha publicado. Y cada vez, cuanto más te vas acercando, más pequeñito te va resultando. Otro Science, Ángel Nadal. Pues dice esto en su último paper. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, los médicos generalistas, los endocrinólogos, los pediatras y los obstetras deben considerar dar recomendaciones a sus pacientes sobre la exposición a disruptores endocrinos y el riesgo de diabetes. Esta precaución debería ser particularmente útil durante los periodos más sensibles de la vida, tales como la infancia y el embarazo. Ya están todos convencidos. Están trabajando en modelos animales de ratas, de ratitas y ratones. Hay momentos que se llaman ventanas de susceptibilidad, en donde las exposiciones son críticas y el daño se manifiesta más tarde en la vida. Entonces, como dice este muchacho, que hay que adherirse al principio de precaución, que cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. No hay que esperar a tener la convicción, porque si yo demuestro en el año 2014 que el DDT está relacionado con el cáncer de mama, alguien me va a decir, pero si lo quitamos del mercado en el año 98, too late. Pues para que no pase eso, os enseño el mejor ejemplo del principio de precaución. Me invitaron a una conferencia en el Ejido y me dijeron, mucho cuidado que ese carril es muy peligroso. Esto es la Sierra de Gádor, para quien lo sepa, y pone stop a 150 metros. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Cuando vas por 50 se te cae el coche. No puedes reducir tanto como las señales de tráfico, pero tiene el mejor significado del principio de precaución. Es anticipatorio. Si el principio de precaución no es anticipatorio, si no te anticipas al daño, no es principio de precaución. No podemos seguir basándonos en un sistema que está fundamentado en la demostración del daño. Porque cuando haces la demostración del daño y la María José te saca los registros del cáncer y te dice esto es por culpa de, ya alguien se ha dañado.
o tienes una experiencia previa de que situaciones iguales te han dado lugar a resultados parecidos y tienes que actuar con cautela y tienes que anticiparte. Yo siempre digo, la Guardia Civil, que es el mejor representante del Estado, nunca se pone en el stop, aquí en el aviso, diciendo, ojo, ojo. Se ponen detrás de un árbol al otro lado del stop. Si te lo salta y te pilla un tráiler cargado de fruta, pasa a la estadística, como María José, un muerto. ¿De acuerdo? Te contabilizan en la lista de muertos de ese fin de semana. Y si no, te paran y te cascan los 500 euros por haberte saltado el stop. Pero nosotros no queremos que eso sea así. Queremos que, con la evidencia que tenemos actualmente, haya suficiente motivo para actuar de forma preventiva disminuyendo determinadas exposiciones. Si estamos equivocados y le decimos a la gente que no queremos agua embotellada, lo único que va a pasar es que alguien ha dejado de ganar un dinerillo. Y nada más. Pero si estamos en lo cierto, a lo mejor hay un beneficio en riesgos relativos o, ¿cómo se llama?, atribuibles para la población. Gracias por vuestra atención. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me he pasado mucho? Bueno, pues muchísimas gracias desde luego a Nicolás. Afortunadamente la tenemos grabada. Me dice que si se ha pasado de tiempo, pues no lo sé. La verdad es que ha sido un disfrute escucharlo. Y alguna palabra que tengáis por ahí, alguna pregunta o alguna palabra. No hace falta porque ninguna tiene contestación. Todo es sentido común. Bueno, pues ya tenemos dos. A mí me gustaría saber qué agua bebe usted. Del grifo. A ver, déjame que te cuente. No hemos gastado la mitad del presupuesto de los ayuntamientos, seguramente vosotros lo sabéis cuánto vale potabilizar el agua, para que el agua sea potable y que llegue a todas las casas de todo el mundo. Bueno, pues alguien empezó hace 10 años a decir que lo que salía por el grifo era malo. De acuerdo que diga Nuria Malat que las especies de cloración del agua producen cáncer de vejiga, ¿vale? Hay gente que ha hecho su vida en eso, ¿vale? Pero en nuestro laboratorio y en los laboratorios donde trabajamos, el control negativo de todas las aguas siempre es la que sale por el grifo. No tiene nada de lo que buscamos nunca, a pesar de que alguien nos ha dicho el agua de grifo es mala. Fundamentalmente lo han dicho los que vendían soda y vieron que el mercado de la soda hacía plató. Y dijeron, vamos a vender otra cosa dentro de las botellas. Y dijo el más listo, vamos a meter agua. ¿Vale? Y ahora todos los niños en la escuela con su botellita de agua. Dices, ¿de qué? Pero si antes iba a la pila o al patio y bebías del agua del grifo, si me está costando un dineral. Si vas a seguir viviendo agua de esto, déjame que no la potabilice. Que bebemos en el arroyo y se acabó la historia de gastarnos ese dineral en potabilizar el agua y darle. Pues alguien se empeñó en que era mala. Y hace su dinerillo en darnos la mamadera esta de agua rica en talatos, rica en PPB, rica en PVDs. Alternativas, como lo dicen siempre, busca las botellitas esas de aluminio de los deportistas. Como no lo vas a calentar, dicen que el aluminio es malo para el Alzheimer, vale. Pero eso, como no lo vas a calentar, a lo mejor llevártelo una botella de... No te lo vas a llevar una botella de cristal, si eres un niño, pero sí una botella de aluminio y agua de grifo. Y en mi casa hay grifo. ¿Sabéis cómo se han curado en salud ya estos tipos de las botellas? El mensaje que ya están dando, no reutilices el plástico. Ya lo están diciendo, colocando. Es decir, la primera vez que lo usas sí es bueno, porque lleva el líquido que yo te he preparado. Pero no lo utilices mañana otra vez porque ya es malo, porque el plástico no es bueno. ¿Cómo? Si no era bueno, no era bueno el primer día. Si esta botella, como yo digo, ¿habéis visto el almacén de Mercadona en Guadix? Imaginaros, el desierto, llano como la palma de la mano, 56 grados a la sombra en verano, y un almacén inmenso. Y yo cada vez que digo, ¿cuántas botellas de 1,5 litros de agua estarán ahí almacenadas? Cuando el estudio de migración probablemente está hecho en un laboratorio controlado a 17,5 grados durante 12 horas. Y la botella está allí metida un año. Pues la migración no está hecha. Cuando vas a buscar esos estudios no existen. Pero en mi caso bebemos agua de grifo, en cristal. Y tenemos una botella de esas de casera histórica, de esa que se cierra así, con esa, que tiene el tapón de goma y puede soltar algo, bueno, menos que soltará siempre que la botella completa. Por favor. Sí, quería hacerle
una doble pregunta respecto a la botella, ya que lo nombra. Algo he oído o leído respecto a que en la botella yo lo uso de cristal, pero de plástico en la nevera tenía más riesgo. No sé qué tiene el frío de la nevera, si es cierto o si no tiene base científica. Parece que lo más importante es la temperatura, pero yo lo que tengo entendido es que es elevadas temperaturas. El calentamiento es más, a lo mejor también hay algún compuesto que se libera o que se cristalice o que algún tipo de congelación favorezca la ruptura. En general no es el plástico estructural, la estructura lo que se rompe, porque ninguna de las, habéis visto, es rarísimo que una botella rezume o se pinche o algo así. La estructura es muy buena, son los aditivos. El problema que tenemos entendido son los aditivos que lleva el plástico, y lo único que tienen que hacer ellos es comprometerse a utilizar menos aditivos, o aquellos que están en las listas de disrupción endocrina, eliminarlos. Si no, hay ir contra el progreso, hay contra el sentido común. Sí, la pregunta que quería hacer es, ha salido un estudio este año referente a Alzheimer, demencia, en relación, creo que ha sido un hospital de Madrid, en relación con los pesticidas. Entonces han estudiado en personas con Alzheimer su nivel en sangre de pesticidas, y en personas que no la tenían, y resultó que tenían el cuádruple de niveles en sangre los de Alzheimer, incluso los que lo tenían y tenían una causa genética que también siempre se postula. Pues resulta que evolucionaban más rápido los que, además de tener la causa genética, tenían pesticidas en sangre, sí, mayores de los habituales, ya que no normales, ¿no? Sí. Entonces, mira, ¿cómo está eso? Te voy a contar una cosa. Lo más importante de los estudios es que para que sean más defendibles, no para publicables, sino más defendibles, tienes que tener alguna información sobre el mecanismo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el mechanistic understanding, que tengas por lo menos alguna hipótesis de mecanismos de acción. En muchos de esos estudios epidemiológicos donde no hay una explicación mecanística, pues se quedan en asociaciones que tienen que ser confirmadas posteriormente con estudios prospectivos o con alguna otra cosa. En el caso de disrupción endocrina, que es lo que nosotros damos, siempre nos amparamos de que por lo menos algo podemos demostrar en el laboratorio, porque los bioensayos son hormonalmente dirigidos, o las actividades que tienen esos compuestos ya han sido probadas previamente. Y entonces siempre metemos que hay una justificación mecanística de un mecanismo que a lo mejor es erróneo, que no es el que conduce a enfermedad, pero sí algún mecanismo ligado con el endpoint, que es la enfermedad que está observando. En las otras, pues dice, bueno, pues será verdad o no será verdad, a lo mejor son dos asociaciones temporales y espaciales, pero no son causa y efecto. Y no te puedo decir. Ahora quizá una de las grandes esperanzas que se ha abierto con todo esto es los que empieza a hablar de autismo y exposición química ambiental. Pues claro, abre todo un campo y unas esperanzas enormes para ver si por fin tiene una causa, una etiología para una enfermedad tan preocupante, ¿no? Pero eso es continuo, ¿no? Se empiezan a testar, y hasta que alguien de los básicos no empieza a hablar algo del mecanismo, como eso lleva mucho tiempo, nuestra opinión como preocupados por la salud pública es: evita las exposiciones, no vaya a ser verdad. Sí. El aluminio en relación en las vacunas, el aluminio de las vacunas en relación con autismo, ¿o no hay nada serio al respecto? Yo he ido igual que tú. Voy a conferencias donde el ponente anterior va con su historia, cuenta el aluminio y el autismo, y después voy yo y cuento los disruptores endocrinos. Nos van sacando por series, ¿no? A ver quién convence antes, ¿no? Pero no tengo experiencia en el tema, lo siento. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? Sí. Eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo sí que quisiera agradecer lo mismo que hizo ayer Ana Porcel a su ángel de la guarda. Yo quiero agradecer a nuestros dos ángeles de la guarda. Uno de ellos es la persona que está detrás siempre ante nuestras dudas en el programa de doctorado de Ciencias de la Salud, y que la tenemos aquí, Rosa Castaño. Muchas gracias, Rosa. Y el otro ángel de la guardia es el que ha hecho posible que en un edificio que todavía no está ni siquiera inaugurado todo haya salido bien. Muchas gracias, Paco. Así que...